Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 20 de febrero, estamos en la primera semana del tiempo de Cuaresma. Texto del Evangelio del día de hoy, Mateo 6, 7 al 15. Jesús nos enseña a orar. A la palabra que desciende de Dios, eficaz y viva, es siempre Dios el que tiene la primera palabra, el que tiende puentes, el que ofrece su comunión y su alianza, responde ahora a la palabra que sube a Él, nuestra oración. Ante todo, Jesús nos dice que evitemos la palabrería cuando rezamos. No se trata de informar a Dios sobre algo que Él no sabe, ni de convencerle con argumentos de algo que no está seguro de concedernos. A continuación, Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, que se ha convertido en la oración de la Iglesia, de los que se sienten hijos, por eso llamamos a Dios Padre, y hermanos, por eso decimos nuestro, la oración que se ha llamado con razón el resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro nos educa a una visión equilibrada de nuestra vida. Se fija ante todo en Dios. Dios es el centro, no nosotros. Padre, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Luego pide para nosotros el pan de cada día, el perdón de las ofensas, que no caigamos en la tentación y que nos libre del mal. Jesús hace, al final, un comentario que destaca la petición más incómoda del Padre Nuestro. Hemos pedido que Dios nos perdone como nosotros perdonamos. Se ve que para Cristo, esta historia de nuestra relación con Dios tiene otros protagonistas que tal vez no nos resultan tan agradables, los demás. Jesús nos enseña a tenerlos muy en cuenta. Si perdonáis, también os perdonará. Si os perdonáis, tampoco os perdonará. Uno de los mejores propósitos que podríamos tomar en esta Cuaresma sería el de abrirnos más a la palabra de Dios que baja sobre nosotros. Es la primera actitud de un cristiano, ponernos a la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Y a la palabra descendente que acogemos le corresponde una palabra ascendente, o sea, nuestra oración, nuestra respuesta al hablar primero de Dios. Cuando nosotros le dirigimos la palabra a Dios, Él ya está en sintonía con nosotros. Lo que estamos haciendo es ponernos nosotros en onda con Él, porque muchas veces estamos distraídos con mil cosas de la vida. En eso consiste la eficacia de nuestra oración. Sería bueno que estos días leyéramos como lectura espiritual o de meditación la parte cuarta del Catecismo de la Iglesia Católica, que representa la oración en la vida de un creyente, cómo oró Jesús, cómo rezó la Virgen María y sobre todo el sabroso comentario al Padre Nuestro. Doble programa para la Cuaresma. Imitando a Cristo con los 40 días del desierto, como meditábamos el domingo, escuchar más la palabra que Dios nos dirige y elevarle nosotros con más sentido filial nuestra palabra de oración, para que nuestra oración supere la rutina, el verbalismo y sea en verdad un encuentro sencillo, pero profundo, con ese Dios que está siempre cercano, que es Padre, que siempre quiere nuestro bien y está dispuesto a darnos su Espíritu, el resumen de todos los bienes que podemos desear y pedir. También nosotros podemos decir como Jesús en la resurrección de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de los santos Jacinta y Francisco Marto, videntes de Fátima. Junto con su hermano el pequeño Francisco y su prima Lucía, Jacinta compone la tríada de los pastorcillos que se les apareció la Virgen María en Fátima. Francisco nació en Aljustrel el 11 de junio de 1908. Jacinta vino al mundo en esa misma localidad el 11 de marzo de 1910. Lucía era la mayor, nació el 22 de marzo de 1907. Fue la superviviente de los tres
Falleció el 13 de febrero del 2005. Ella y los dos hermanos compartían confidencias, jugaban y rezaban unidos mientras cuidaban del rebaño. Lucía les hablaba de Cristo. El prodigio que aconteció con los niños se produjo entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El lugar elegido por la Virgen para hacerse presente ante ellos fue Cova de Iría. Como le sucedió a otros videntes, los pastorcillos también sintieron su corazón henchido de amor por Dios y por la humanidad, disponiéndose a ofrecer sus sufrimientos para rescate de los pecadores. Sus desdichas aparecieron desde el primer instante en el que hicieron partícipes a otros de la celeste visión. Fueron objeto de malas interpretaciones y calumnias, perseguidos y encarcelados, pero sobre todo lo soportaron con paciencia y humildad, dando pruebas de heroica fortaleza pese a su corta edad. En particular, Francisco actuó con hombría cuando fueron amenazados de muerte, a menos que declararan falsas las apariciones. Él infundió valor a Jacinta y a Lucía. Los tres se mantuvieron firmes. Si nos matan, no importa, vamos al cielo. De forma específica, se hizo patente su espíritu martirial cuando le engañaron llevándose a su hermana, a la que supuestamente iban a sacrificar. No se preocupen, no les diré nada. Prefiero morir antes que eso. También fue palpable su inocencia evangélica y candor en el transcurso de su enfermedad. Siempre deseo consolar a Dios y a la Virgen en los que le pareció entrever su tristeza. ¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. Confió a su prima. El padre se lo llevó tempranamente junto a él a este pequeño santo el 4 de abril de 1919. Su hermana Jacinta, impresionada también por la pavorosa visión del infierno, oraba por la conversión de los pecadores. «¿Qué pena tengo de los pecadores? Si yo pudiera mostrarles el infierno». Ella, como su hermano y su prima, no ahorró mortificaciones ni sacrificios. Las apariciones pusieron al descubierto su espíritu misionero. Así como Francisco experimentaba inclinación a consolar a Dios y a María, Jacinta quería convertir a las almas rescatándolas del infierno. El amor a Dios la devoraba. ¿Cuánto amo a nuestro Señor? A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema. Obtuvo la gracia de ver los sufrimientos del Santo Padre, que narró a su hermano y a su prima. Entonces se unieron sus oraciones y elevaron insistentes plegarias por él, a la par que ofrecían sacrificios. Los dos hermanos fueron testigos de hechos prodigiosos realizados por la mediación de María, que se hizo eco en sus súplicas. Cuando veían que la atención recaía en ellos, por haber sido agraciados con las visiones, actuaban con la misma sencillez y humildad de siempre, huyendo de la notoriedad. En concreto, Jacinta fue bendecida con apariciones de la Virgen, de la que no fueron testigos ni Francisco ni Lucía. Esta admiraba a su prima, la vio madurar después de haberse comprometido con María a ofrecer su vida y aficiones, como el baile que le agradaba sobremanera, por los pecadores. Antes se había dejado llevar por un carácter voluble y oscilante que según fuesen las circunstancias se tornaba en gozo o en llanto. Cuando al paso de los años Lucía hizo memoria de su acontecer, manifestó que Jacinta fue, según me parece, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y de la virtud. La Virgen había advertido a Francisco y a Jacinta que sus vidas serían breves. Esta padeció, Jacinta, mucho antes de morir por una llaga abierta en el pecho, producto de la pleuresía que se infectó por falta de higiene. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar el corazón inmaculado de María. Confió a su prima Lucía. En una aparición María le aseguró que vendría a buscarla. Voló a los brazos del Padre en un centro hospitalario de Lisboa, donde le llevaron casi in extremis, esperando que se recuperara, y murió el 20 de febrero de 1920
a los 10 años de edad. Ambos hermanos fueron trasladados al santuario de Fátima. Al abrir el sepulcro de Francisco, vieron que el rosario que colocaron sobre su pecho aparecía enredado en sus dedos. En cuanto a Jacinta, al trasladarla al santuario 15 años después de su muerte, constataron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, Juan Pablo II declaró venerables a los dos hermanos. El 13 de mayo del 2000, en el transcurso de su visita a Fátima, los beatificó en presencia de Lucía, la tercera vidente, y el 13 de mayo del 2017, Francisco canonizó a Francisco y a Jacinta Marto. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de estos pastorcillos de Fátima. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.